¿Listo? Muy bien. Buenas tardes, familias, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien. Qué bueno. Pues bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Monse. Yo soy una de las psicólogas que trabaja aquí en Generando Familias con los Muchachos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de amor contra el control en el tratamiento. ¿Sale? Este tema el día de hoy me gustaría que lo tomáramos de una manera personal, es decir, esto lo vamos a aplicar a lo que yo he vivido, a lo que yo estoy haciendo, no a lo que hace mi paciente, no a lo que hace mi vecino, no a lo que hacen los demás, ¿sale? Claro que en algún momento vamos a hacer como alguna comparación, a lo mejor entre lo que nosotros hacemos, lo que ha hecho nuestro paciente, para que empecemos a identificar algunos puntos, pero nuestro principal foco de atención va a ser a lo que hacemos nosotros mismos, ¿sale? Va, entonces para poder abrir el tema vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cómo sabía que me amaban en casa? ¿Quién me quiere compartir cómo sabíamos que nos amaban en casa? ¿Cómo sabíamos que nos amaban nuestros padres o las personas que nos cuidaban? Nos toman en cuenta. ¿Qué más? Hablaban bien de uno. ¿Cómo? Hablan bien de uno. Hablan bien de uno. Cuando éramos niños, ¿cómo lo sabíamos? Porque te abrazaban, la atención. Había abrazos, besos, atención. ¿Qué más? ¿Cómo sabíamos de niños que nos amaban en nuestras casas? Nos cuidaban. ¿Qué más? Cuando te daban a cargo algo, hazme esto, tienes parte. Ok. ¿Te daban alguna tarea? ¿Qué más? Se regañaban. Nos regañaban, ok. Sí, es cierto. Te llevaban a pasear. Paseos. Ok, fíjense. Si esta pregunta, no sé si tengan contacto con niños pequeños de alrededor de 4 o 5 años, pero si esta pregunta se la hacemos a un niño pequeño, nos van a dar la respuesta más simple. Y desde la respuesta que nos dan los niños normalmente nos refleja el lenguaje de amor que el niño está recibiendo. Hay niños que contestarán, yo sé que mis papás me aman porque me regañan y me pegan cuando estoy mal. ¿Sí? Hay niños que me dicen, yo sé que mis papás me aman porque me compran cosas. Hay niños que dicen, yo sé que mis papás me aman porque me llevan a la escuela, ¿no? Depende de lo que cada niño percibe en casa, es la manera que percibimos en la que podemos amar. Y no sé si lo han notado, pero probablemente así como nosotros recibimos el amor en casa, es como pretendemos darlo a nuestros hijos hoy en día. Digo, sobre todo a lo mejor en esta situación donde tenemos a un paciente aquí adentro, el amor intentamos demostrarlo de la misma manera en la que nos lo dieron, ¿sí? El tema aquí es que hay ocasiones en las que podemos llegar a confundir el amor con el control, porque aquí estamos hablando justamente de amor hacia un niño pequeño. ¿Y cuántos años tienen nuestros pacientes que están aquí? ¿Sí? Entonces, en ocasiones queremos darle a nuestros usuarios el mismo amor que les dábamos a lo mejor, o que se le tiene que dar a un niño de 4 o 5 años, a uno que tiene ya ahorita 20, 30, 40, 50 años, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Cuando somos niños, todos tenemos necesidades emocionales, ¿sí? Y una de ellas es la necesidad de espontaneidad y juego. Es decir, el niño tiene que aprender a desarrollarse por su cuenta, a jugar libremente, a vestirse como quiera, a no hacer lo que quiera como tal, porque obviamente el niño tiene que tener límites, pero dentro de ciertos contextos, el niño necesita tener como una libertad de desarrollo, por un decir así, porque todos los niños están buscando como esta parte de la identidad, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, es cuando más traen la punzada de que quieren una identidad propia. Sin embargo, durante la niñez, conforme los niños van como independizándose de los papás, no nada más se independizan físicamente, cuando aprenden a comer, cuando aprenden a ir al baño, cuando se aprenden a vestir solos, sino que también mental y emocionalmente empiezan a tener una independencia de papá y de mamá, empiezan a buscar una identidad. No sé si se han fijado, pero los niños llegan a una edad en que a lo mejor ya se pusieron un sombrero rosa y unos zapatos amarillos y una playera verde y unos, o sea, una combinación de repente son combinaciones medio raras, ¿no? Pero los niños están fascinados con lo que están haciendo.
porque están explorando justamente esta parte de ser espontáneos, ¿sí? De ser ellos mismos, de generar una identidad. Entonces, una persona que busca justamente desarrollar esto, va a necesitar también la libertad de parte de los padres de que busquen esta parte de la identidad para que desarrollen ciertas capacidades, ¿sí? Parte de estas capacidades justamente tienen que ver con la parte de relajarse sin culpa. Es decir, por ejemplo, hablando específicamente de la parte del juego, ¿a cuántos niños se les permite jugar y relajarse o tener sus momentos de descanso sin que esto implique algo, algo negativo para ellos? Gracias. Hay niños en ocasiones a los que no se les permite, y aquí es donde me gustaría que empezaran a conectar a lo mejor con sus propias infancias. Me ha tocado familiares, me han tocado adultos que a veces me dicen, Monse, es que sabes que yo de niño no jugaba porque a lo mejor me tenía que ir a trabajar desde muy chico con mi papá, ¿no? O a lo mejor es que yo tenía que cuidar a mis hermanos y no había manera de que yo pudiera divertirme o de que yo pudiera relajarme, ¿no? Todo el día tenía que andar en friega. Entonces está esta parte de relajarnos sin culpa, ¿no? La parte de disfrutar. Ay, no sirve tampoco. Vamos a seguir con lo que ya teníamos. La parte de disfrutar. Sin sentir que algo malo pasará. Me gustaría que pensaran en la última vez que ustedes disfrutaron de algo sin sentir que algo malo iba a pasar. Sin sentir esta espinita o esta preocupación de que algo iba a venir después. Sí, porque en ocasiones también cuando no tenemos o cuando no vivimos tanto esto en nuestra infancia, cuando no tuvimos tanta libertad de ser espontáneos, podemos llegar a vivir esta parte de sentir que algo malo va a pasar. Y fíjense bien, esta necesidad se desarrolla a raíz de que los papás buscan también controlarnos constantemente, ¿sí? Y haz esto, y haz aquello, y cuida a tus hermanos, y vámonos a trabajar, y que no sé qué, y hay espacios donde no nos dejan ser. Entonces, podemos desarrollar esa sensación de que si yo me dedico a disfrutar, en algún momento va a pasar algo malo y ya ni siquiera lo disfruto al 100%. Y si se fijan, es algo que también pasa en ocasiones en el consumo. Cuando tenemos a nuestro paciente allá afuera, no sentimos que podemos disfrutar algo porque sentimos que va a pasar algo después, ¿sí? Ojo, fíjense bien. Ahora, también está aquí la parte de ser flexible. ¿Alguno de ustedes se considera un papá duro? ¿Un papá rígido? Cuéntenos. Yo creo que son muy estrictas, hacemos las cosas Muy cuadradas. cuadradas y ahora como a veces está mal, como dicen, yo soy la mamá y yo digo como las cosas funcionan. ¿Y cómo fueron papá y mamá? ¿Sí? Ok, vamos a ir avanzando. Fíjense bien, podemos estar en modo deber todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo debemos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ser una buena mamá, tengo que ser un buen papá, mi hijo tiene que hacer esto. Estamos todo el tiempo en el tengo que, ¿sale? Ahorita vamos a relacionar todo esto con el tema del amor y el control, ¿sale? Vamos poniéndolo en contexto primero, ¿va? Después viene la parte de conectar con lo emocional. Fíjense bien, una persona que sí tuvo la oportunidad de tener a lo mejor padres flexibles en la niñez que nos permitieron ser espontáneos, tenemos la capacidad de relajarnos, de disfrutar, de ser flexibles, de no estar todo el tiempo en el deber. Le voy a poner aquí una tache de que no, ¿sale? Y tenemos la capacidad de conectar con lo emocional. Sin embargo, cuando nuestros papás son muy rígidos, cuando nuestros papás son muy controladores, nos podemos pasar al otro lado, a la sobrevigilancia e inhibición, que es cuando nuestros papás están constantemente encima de nosotros, ¿sale? Son muy controladores y no a lo mejor directamente con nosotros, sino también con nuestro ambiente. Ahorita lo vamos a relacionar con el tratamiento, fíjense bien. La sobrevigilancia va a hacer que tengamos una vida rígida, tensa y muy controlada, ¿sale? Incluso
que constantemente estemos buscando contener nuestras emociones. Y aquí es donde vamos a empezar justamente a conectar todo el tema, ¿sale? Fíjense bien, cuando estamos acostumbrados desde la niñez a estar en un ambiente donde constantemente se nos está controlando y a lo mejor yo crezco con ese mismo comportamiento y también como papá, como mamá, como pareja, amigo, lo que quieran, estoy acostumbrado también a ejercer el control, comenzamos a contener nuestras emociones, porque cuando comenzamos a explorar o expresar nuestras emociones, cuando comenzamos a conectar con nuestras emociones, podemos sentir que las cosas se salen de nuestras manos. En nuestras emociones no es que existen emociones buenas o malas, hay emociones que me gustan y emociones que no me gustan. Hasta ahí, nada más. ¿Cuáles son las emociones que normalmente no nos gustan? Tristeza, ¿qué más? Ajá, enojo, ¿qué más? Está el miedo, ¿sale? Normalmente estas son las 3 emociones más comunes, y no digo que sean las únicas, habrá personas que no les gusten otras, pero son como las que más suelen mencionarme en las consultas, que no les gusta la tristeza, el miedo o el enojo, ¿sale? Entonces, fíjense bien, ahí les va. Cuando nosotros estamos, o cuando nuestra parte como espontánea, cuando tuvimos un ambiente muy controlado, nosotros no aprendemos como tal a amar o a sentirnos en paz, ¿sí? Aprendemos a controlar. En ocasiones cuando comenzamos a querer soltar, ¿cuántas veces no les han dicho a lo mejor aquí en el tratamiento, ¿no? De que suelte a su muchacho y que ya está grande, que deje lo que asuma sus consecuencias y que haga su tratamiento. ¿Cuánto nos cuesta en ocasiones soltar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si soltamos el control no nos sentimos en paz. El control en ocasiones nos ha llevado justamente a sentir que hay algo que puedo hacer por la situación o incluso por mí mismo. Porque en ocasiones cuando nos enfrentamos justamente a las emociones que no nos gustan, sentimos que las cosas empiezan a salir de control. Cuando empiezo a sentir miedo, cuando empiezo a sentirme enojado, cuando empiezo a sentir tristeza, puedo llegar a sentir que las cosas se me salen como de control y quiero empezar a controlar, pero en vez de yo buscar justamente ver en mí, en mi interior y en mis emociones negativas, quiero controlar allá afuera, ¿sí? Quiero controlar a lo mejor que mi muchacho haga algo o deje de hacer para yo dejar de sentir miedo. Quiero que el otro haga o deje de hacer para yo dejar de sentirme enojado. Quiero que el otro haga o deje de hacer para yo dejar de sentirme triste, pero al final de cuentas, ¿de quién son las emociones? ¿Sí? Y de quién es la responsabilidad. Entonces, difícilmente vamos a poder controlar lo que hacen otras personas. Y si se fijan, puede ser que también justamente cuando nos desarrollamos en ambientes que son muy inestables, es cuando más desarrollamos la necesidad de controlar. Sí, porque a lo mejor en nuestra niñez crecimos en una situación que fue muy inestable, donde hubo consumo, donde hubo violencia, y esta sensación de que no podíamos controlar las cosas en nuestra niñez y que constantemente nos teníamos que enfrentar a esto, fue lo que desarrolló esta necesidad de estar controlando, justamente para no tener que enfrentar esto en el futuro nuevamente, ¿sí? Porque al final son emociones que tienden a ser dolorosas, ¿sí? Ahora, fíjense bien, hay 4 maneras en las que se ha visto que las podemos afrontar, ¿sí? La primera es la parte de la inhibición emocional. Y ojo, dentro de la teoría oficial, donde nos exponen estas, ¿cómo decirlo? Pues estas maneras, ¿no?, de enfrentar la situación, dicen que nada más se puede a lo mejor experimentar 1 o 2. Yo la verdad pienso que podemos experimentar hasta todas en diferentes niveles. Hay unas que muy levemente aparecen por ahí y hay otras que serán a lo mejor muy intensas, pero eso es una opinión mía, ¿sale? No es nada oficial. Entonces, fíjense bien. La primera es la parte de la inhibición emocional, es decir, frenar mis emociones. Bloquearme emocionalmente. ¿Sale? Esta parte de la inhibición me da el discurso de me van a juzgar, ¿sí? Es decir, si a lo mejor yo crecí en un ambiente familiar donde yo donde yo expresaba mis emociones y la primera parte era de no, cállate, no llores, ¿sí?
O no, es que no, las niñas son las que lloran, ¿no? O ay, no, las niñas se ven feas cuando están llorando, ¿sí? O ay, no, es que los hombres no tienen que hacer esto. Cuando controlaban la parte de mi expresión emocional, yo aprendí entonces a lo mejor a frenar mis emociones. ¿Por qué? Porque se me iba a juzgar, ¿sí? Por ejemplo, en casa, en su historia de vida, ¿qué fue lo que les dijeron sobre la expresión emocional? Cuando ustedes querían llorar, cuando se enojaban, cuando sentían tristeza, ¿qué era lo que les decían? ¿Qué hacíamos y qué nos decían en casa? Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué nos decían en casa cuando queríamos expresar tristeza, enojo o miedo? ¿Sí? Entonces, incluso... ¿De qué? A mí me tocó que no existía eso. Exactamente. Yo quería saber, ¿no? Nomás lo que dijeran eso. O sea, y uno lo respetaba. No había cuestionamiento por parte o expresión de mal para eso. ¿Qué pasaba? No había. Yo estaba tranquilo, estaba. ¿Qué pasaba si nos salíamos de la norma? Exactamente, y ahorita vamos para el punto número 4, ¿sale? Fíjense, el tema, por ejemplo, de que no hubiera una expresión libre de la emoción, también es inhibir, es frenar, ¿sí? Porque la emoción como tal es espontánea, o sea, la emoción aparece, porque somos seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando no se habla de la emoción, es como cuando se censura un tema. No, es que no puedes hablar, o simplemente por mera educación, nadie habla de eso, nunca aprendimos a hablar de esto y comienza a existir un freno en mis emociones. ¿Qué pasa cuando queremos comenzar a hablar de algo que nadie habla? ¿Sí? Puede existir este miedo de, es que me van a juzgar, es que qué van a decir, es que cómo lo abordo. Eso sí, porque cuando uno está chico o cuando empiezas a crecer, tienes hermanas, ahí es donde entran los tabúes que no puedes comentarlos. Exacto. No, eso es de cosas de mujeres, cosas de hombres o cosas de adultos y es donde no puedes entrar. Tienes que separar. Ahora no tienes pues tus hijos se expresan más y tienes la oportunidad a veces de expresar lo que antes no lo hiciste en tu tiempo. Como, bueno, lo voy a hacer en mi caso, como por ejemplo en mis hijas cuando les llegó su periodo. Eso no lo podías tratar tú. Exactamente. No es un pecado, qué sé yo. No Exacto. lo podías expresar, ya sabías que no podías expresarlo. En cambio, después, cuando me tocó, por ejemplo, con mis hijas, sí lo pude expresar, lo pude platicar con ellas. Pues va cambiando todo. Fíjate, y es que ahí es diferente porque usted de alguna manera generó esa conciencia tal vez de que, bueno, pues es un tema que necesito hablar con ellas o que tal vez yo las puedo orientar de alguna manera. Hay ocasiones que nos toca hacer conciencia por nuestra cuenta, porque al final a lo mejor yo creo que, por ejemplo, este tema de la terapia, la psicología y demás es un tema muy reciente, sobre todo aquí en América Latina, ¿no? Que recién casi va llegando y hay generaciones más atrás que no, pues ¿cuándo iban a pensar que algún día se iban a parar en terapia o algo así? Y al final de cuentas ya el darnos cuenta de estas situaciones es lo que nos hace también cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en el tratamiento muchas veces también se ve, porque me han tocado familias de que hacemos alguna confrontación y es como de que no, es que yo cómo le voy a hablar de lo que yo siento, de mi tristeza, mi enojo y mi miedo a mi paciente. Y no. O sea, me ha tocado, por ejemplo, en una ocasión, ya hace tiempo me tocó el caso de una señora, madre de uno de los pacientes, no voy a decir nombres por privacidad, pero me tocó que a la señora, le diagnosticaron cáncer y durante todo el tratamiento no lo quiso hablar con el muchacho, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues era enfrentar todo esto y al final pues fue una situación que el muchacho nunca tuvo como la oportunidad de trabajar, ya afuera pues yo no sé ya cómo lo habrán tratado ellos, pero al final el no poder hablar de esta parte vulnerable también en ocasiones puede llegar a frenar o a afectar, ¿no? El tratamiento tanto de mi paciente como mi propio proceso. Entonces al final es una manera de mantener el control, o sea, si yo suelto mis emociones o si yo me muestro vulnerable siento que pierdo el control. Sí, y en ocasiones lo vemos como una forma de amor. Ay, no, es que no le digo para que él no se sienta mal. Cuando en realidad estoy ejerciendo un control, tanto para yo no sentirme mal como para que el otro tampoco se sienta mal. Porque a veces pienso yo que mi incapacidad de manejar mis emociones es la incapacidad del otro también. ¿Sí?
Entonces también ahí, por ejemplo, el chico pues ya traía tratamiento y ya llevaba un ratote en su tratamiento y todo, y aún con todo el tratamiento que el muchacho se aventó y que iba muy bien, que le dieron servicios de confianza y todo, aún así la mamá no se atrevió, porque ella me comentaba que sí le daba miedo cómo lo iba a tomar él, pero al final la incapacidad del manejo emocional era más de ella que del muchacho, porque el muchacho lo hubiera podido trabajar perfectamente. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, justamente el control lo queremos ejercer allá afuera porque siento que la que va a perder el control o el que va a perder el control soy yo, ¿sí? Y quiero controlar allá afuera, ¿va? Entonces, ahorita vamos a regresar un poquito a esta parte, ¿sale? Vámonos al tema de las normas inalcanzables, es decir, cuando me pongo como estándares muy altos o que son difíciles, muy, muy difíciles de alcanzar, ¿sale? Esto cae muchas veces en la parte de la autoexigencia. Es decir, quiero todo perfecto, quiero que todo salga bien todo el tiempo y no quiero errores. Y si existe algún error en alguna parte del proceso, no, ya. Y ya valió. Y caemos en esta misma parte de la rigidez. Y esto lo veo mucho, y ojo, a lo mejor por ahí les van a caer algunas pedraditas, ¿eh? Estoy adivinándole, ¿eh? Entonces, en ocasiones me tocan, nos han tocado familiares que quieren venir y quieren ver hasta cómo se bañan los pacientes y qué están comiendo y casi quieren venir a darle la comida en la boca al paciente para que no le vaya a pasar nada, o quieren venir y meterse a la consulta con el paciente allá con el médico o con nosotros con los psicólogos. O sea, buscamos justamente que todo sea perfecto. Existe un tema de exigencia muy fuerte, ¿sí? Y no nada más es la exigencia hacia la institución, es la exigencia hacia ellos mismos y hacia el mismo paciente, porque aquí entra también un tema de control. Tengo que controlar todo lo que está sucediendo para que todo sea perfecto y mi paciente se recupere. ¿Y qué creen? No existen los procesos perfectos. No existen los procesos perfectos. Las recaídas son muy probables que existan. Va a haber cosas que se van a hacer bien, van a haber cosas que se van a hacer mal. También las personas que trabajamos aquí somos seres humanos, estamos expuestos a equivocarnos como todo el mundo, ¿sí? Entonces, esta parte del control o la autoexigencia va a buscar que la persona tenga el control de todo. Vamos a estar, pero miren, en frieguiza, exigiendo, y nos vamos a exigir también a nosotros mismos. En ocasiones podemos llegar a ser muy inflexibles con nosotros mismos. Es decir, si yo no fui un padre perfecto, no, olvídense, ¿sí? Y aquí también, y fíjense bien, aquí se genera mucha culpa en esta parte, pero las culpas está bien difícil que las admitamos. ¿Por qué? Porque nos exponen a esto, y justamente, ¿qué es lo que estamos evitando? Exponernos a esto, ¿sí? Como padres, cuando somos padres controladores, no queremos exponernos a esto, ¿sí? Entonces, si yo soy muy exigente y yo siento que yo como padre fallé, en ocasiones yo la culpa, en vez de ver, a ver, yo qué hice, yo no sé qué, la voy a aventar para el otro lado. Es que si él no se recupera es porque no quiere, ¿sí? Es que él tiene que estar ya bien, ya lleva ahí 3, 4, 5, 6 meses, ya tiene que estar bien, ¿sí? Y nos pasan ocasiones con familiares que en cuanto se termina el contrato, no, ya pasó su contrato y ya a fuerzas tiene que estar bien. Cuando hay pacientes que sí logran llevar un proceso en el tiempo del contrato y hay pacientes que tardan más. Por lo general se tardan más, porque al final de cuentas en tantos meses se tiene que revisar toda una historia de vida. Y fíjense, si esto es nada más una parte y nos estamos llevando un ratote, tenemos que escarbarle muchísimo con los pacientes, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en las que esta autoexigencia se viene también hacia con nosotros, ¿no? Y es que no, tú tienes que tener a mi paciente listo para tal fecha y ya, o sea, y pase lo que pase y tiene que ser perfecta la manera en la que salga, y si recae, entonces la institución no sirve y entonces el psicólogo no sirve para nada, y comenzamos con esta parte exigente, ¿sí? El tema es que también esa exigencia se la aventamos al paciente y el paciente entonces tiene una recaída y ¿qué creen que pasa? ¿Sí? Se viene con todo y la culpa, ¿sí? Entonces también ahí se trata muchas veces de como padres que logremos encontrar un equilibrio, ¿no? Sí existe una responsabilidad de parte de la institución, existe una responsabilidad por parte de la familia y una responsabilidad también por parte del paciente, que ojo, el 80% del tratamiento tiene que ver mucho con la responsabilidad del paciente, porque al final de cuentas el paciente es quien va y ejerce, y en ocasiones también como padres llega esta parte confrontativa de que es que si, por ejemplo, sobre todo con los papás, ¿no? Es que si es mi hijo, entonces yo al momento de pensar que a lo mejor él está mal por algo que yo hice mal, pues mejor aviento la culpa para allá, para otro lado, ¿sí? Y en vez de trabajar yo lo que yo tengo que trabajar o permitirle que mi hijo trabaje lo que tenga que trabajar y se enfrente a sus consecuencias, mejor aviento culpas para otros lados,
¿sí? Entonces es bien importante esta parte porque podemos llegar a ser bien exigentes hasta con nosotros mismos. Y esta parte es muy pesada, viene muy cargada de culpa, ¿sí? Ahora, la negatividad y el pesimismo. Esta es la que más se presenta sobre todo en ambientes de adicción. Esta es la que más está presente, la número 3. ¿Sí? Y viene con la pregunta, ¿de qué me sirve esperar o hacer si no va a pasar nada? ¿O no va a cambiar nada? Fíjense bien, esa es la que más se presenta normalmente tanto en el adicto como en la familia, ¿sí? Ahí les va por qué. Esta parte de aquí me va a generar mucha victimización. Podemos llegar a entrar en un estado donde constantemente estamos sufriendo y nos victimizamos y pobres de nosotros y que no sé qué. Ahí les va. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entramos en un estado de victimización, pero también aprendo a controlar por medio de la victimización. ¿Sí? Entra aquí todo el tema del chantaje, la manipulación y que pobre de mí, pobre de mi hijo y pobrecitos de nosotros, y entramos en un constante sufrimiento y en ocasiones también nos adaptamos y nos acostumbramos a vivir en sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento o la victimización es algo bien diferente a la responsabilidad. Es decir, cuando yo me enfrento a situaciones difíciles, yo puedo usar la victimización justamente para evadir no nada más esto, sino también hasta la vergüenza. O incluso la culpa. ¿Sí? Entonces, la vergüenza y la culpa también son parte normalmente de las emociones que no nos gustan. Y cuando entro en un estado de victimización, de que no, es que no fue nuestra culpa, es que los demás, es que Dios nos odia, es que el karma, es que no sé qué, entramos en un estado de victimización y comenzamos a evadir y no hacemos contacto con estas partes dolorosas, ¿sí? Y buscamos controlar lo que hacen los demás a través justamente de la victimización y del chantaje. ¿Sí? Que es como cuando le decimos, no sé, al paciente de que no, es que yo tanto que te he dado y es que mira lo que me hiciste y es que mira yo todo lo que sacrifico por ti, que no sé qué, y el paciente al final de cuentas hace lo mismo, porque vienen aquí a la visita y el paciente también, no, es que mírame cómo estoy sufriendo y que no sé qué, que es que yo los extraño mucho, sobre todo en las fechas festivas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y demás, es cuando más sale esta parte con el paciente sobre todo, ¿no? Es que yo los extraño mucho, es que yo quiero pasar Año Nuevo con ustedes, es que yo quiero estar en Navidad, y a lo mejor en Navidad y en Año Nuevo se nos desaparecían allá afuera y sabrá Dios dónde andaban. ¿Sí? Entonces entra mucho esta parte. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la parte de la responsabilidad que es enfrentar toda esta parte. ¿Sí? Ya estando sobrios es bien diferente el cómo percibimos nuestras emociones que no nos gustan a cuando estamos en el consumo. Cuando estamos en el consumo se nos olvidan las cosas, ¿sí? Y cuando estamos sobrios tenemos que enfrentar esto, y por eso a los muchachos no les gusta el tratamiento, porque están aquí y tienen que enfrentar su vergüenza, tienen que enfrentar la culpa, tienen que enfrentar la tristeza, el enojo, el miedo y todo lo que traigan arrastrando. Entonces, como buscamos controlar justamente para no tener que vivir esto, entramos en un estado de negatividad. ¿Sí? Y ojo, les digo esto porque esta es la manera más común en los tratamientos que se tiene, ¿sí? La parte de la victimización y el sufrimiento. Es que yo cuánto he sufrido. Me han tocado también familias que me dicen, no, Monse, yo me lo llevo y todavía saliendo aquí me echan en cara, no, pues es que ve, tú me encerraste y me vale y no voy a cambiar, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, esta parte tenemos que estar bien abusados, ¿sí? Tenemos que estar bien abusados con esta parte y sobre todo aprender a identificarlos en nosotros, porque si yo traigo culpas cargando con mi usuario, voy a ceder a esto. Voy a ceder completamente a los chantajes de mi usuario. Por eso siempre se les recomienda como familiares que lleven ustedes su propio proceso terapéutico, porque si yo me siento culpable por algo que sucedió con mi familiar, voy a necesitar trabajarlo, porque si no, miren, el paciente luego me va a agarrar la medida y vamos a volver exactamente a lo mismo.
¿sí? Ahora el que me va a controlar va a ser él, ¿sí? Y si se fijan en este juego de control entre que me controlan y te controlo, se encuentra a lo mejor como cierto caos que se supone que es lo que venimos evitando, ¿sí? ¿Que dónde viene? Ay, no les puse el caos. Bueno, pues por ahí viene la parte de acá, se genera mucho caos. Caos, ¿sí? Y estamos tan acostumbrados que regresamos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque salir de esto está bien, cañón. Es difícil porque no nos gusta voltear a ver lo que sucede con nosotros y estamos constantemente volteando allá afuera, ¿sale? Y el último punto, el del castigo. El tema de los errores se pagan. ¿Sale? Es decir, esta parte se va a dividir en dos. O se puede ir hacia el paciente de que, pues para que le sufra y para que se le quite y que no sé qué, o se puede ir hacia uno mismo. Yo me equivoqué, yo tengo que sufrir, yo tengo que pagar por los errores que cometí con mi hijo o con mi paciente, ¿sí? Y tampoco es sano que nos vayamos a ese extremo, ¿sí? Nos podemos ir a los extremos. Puedo llegar a ser muy permisivo con mi paciente y ser yo quien me esté castigando constantemente, o me puedo venir al otro extremo donde lo castigo a él y yo no asumo la responsabilidad que me corresponde. Entonces la parte del control me va a hacer justamente que me vaya a alguno de los dos extremos. Es decir, aquí en el castigo vamos a buscar mediante el control que sea el otro quien pague por los errores. ¿Sí? Ah, no, pues ahora para que se le quite lo voy a dejar 4 años ahí abandonado en el anexo y que no sé qué. Y no se trata de eso. ¿Sí? Se trata de que sí, a lo mejor los tratamientos pueden ser un poco más largos de lo que marca el contrato porque es lo normal, sí, es lo normal. Al final de cuentas, ningún tratamiento, o es muy difícil que un tratamiento realmente se lleve bajo el tiempo del contrato, pero tampoco es para que me los avienten aquí 2, 3 años abandonados y sin saber nada de ustedes. ¿Sí? Entonces, la parte del acompañamiento familiar va a implicar mucho que yo también me haga responsable de lo mío, porque al final, fíjense, todas estas, si se fijan, estas 4 se presentan mucho durante el tratamiento. Yo por eso les digo que no siempre se presenta nada más una, aunque teóricamente así es, nada más se presenta 1 o 2 como mucho. Yo para mí hay familias que traen las 4 y habrá unas que las traen muy bajitas y habrá otras que las traen muy altas, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, acá en la inhibición emocional, en frenar mis emociones, estamos en la consulta y la familia no quiere hablar de temas sensibles con el paciente porque cómo se lo va a tomar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el paciente? Justamente que aprenda a exponerse a esto sin necesidad de controlarlo, porque ¿cuál es la sensación que creen que les da el consumo? Se deslinda, se hacen irresponsables. El consumo les da una sensación de control. Por eso el paciente luego está de que, no, yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Sí? Porque hay una sensación de control en el consumo. ¿Sí? El tema es que a veces el usuario no alcanza a ver que no lo controla porque ya se genera una dependencia. ¿Y qué creen? Cuando se genera esta dependencia, entonces el usuario se tiene que enfrentar a esto. Y por no enfrentarse, pues entonces seguimos allá. En el control, en el control, en el control. Y como familiares, en ocasiones hacemos lo mismo, pero en vez de hacerlo con el consumo, lo hacemos en nuestras relaciones. La manera en la que me relaciono con mi hijo, con mi pareja o con las personas que me rodean, en vez de enfrentarnos a la vergüenza o a la culpa de que no está dentro de mis manos y de que hay cosas que salen de mis manos y que no puedo hacer, pues mejor nos vamos para acá y busco los medios justamente para obtener este control, ya sea que a lo mejor frene mis emociones porque me van a juzgar, que sea muy exigente, que sea negativo, que entre en un estado de victimización o que constantemente esté castigando al otro. Porque, ojo, el tema de los castigos no tiene que ver tanto con un castigo físico, no es de que les peguemos y no los cacheteemos o los pellizquemos ni nada, sino más bien tiene que ver con castigos emocionales, es decir, te doy todo y todo te quito. No, te apoyo o no te apoyo, estoy contigo o no estoy contigo, a lo mejor soy indiferente contigo, dejo de estarte apoyando, te dejo ahí encerrado 4 años para que se te quite y demás. Y ojo, aquí podemos empezar a confundirnos, porque si se fijan, esto lo podemos llegar a confundir con límites. ¿Sí? En ocasiones confundimos el castigo con límites. ¿Sí? Y ahí les va la diferencia. El castigo es cuando yo tomo medidas para que se le quite al otro, ¿sí? Y el límite es cuando yo tomo medidas para proteger cómo me siento, ¿sí?
Es bien diferente cuando me dicen, ¿sabes qué, Monse? Ahí está mi usuario, ahí está mi paciente, y a lo mejor yo en este momento no me siento preparada para verlo. No me siento preparado para verlo, la verdad estoy muy molesto, estoy muy molesta, o sabes que la verdad ya hasta le tengo miedo de todo lo que hizo allá afuera, me gustaría primero a lo mejor trabajarlo y más adelante ver si es posible o depende de yo cómo me sienta, pero los límites están enfocados hacia mí. Enfoque hacia uno mismo, ¿sale? Y me han tocado otras personas que me dicen, Monse, yo no lo quiero ir a ver para que se le quite, para ver si así aprende. ¿Sí? Nos vamos al otro extremo. Nos vamos al extremo del castigo. Y en ocasiones esta parte de castigar emocionalmente al otro nos da una sensación de control, porque pensamos que el otro entonces va a sentir el coraje, el miedo o el enojo que yo siento, y entonces así va a aprender y entonces así va a cambiar, cuando a lo mejor no está tanto en mis manos si cambia o no. Yo estoy brindándole una ayuda y estoy haciendo mi parte, ¿sí? Y el tema de que trabaje un proceso, de que cambie o no cambie, tiene más que ver con lo que él decide hacer, pero yo no puedo meter las manos en lo que él decide hacer. Ahora, acá en el punto número 3, la victimización. En vez de castigar, me victimizo y lo chantajeo. Sí, ay, no, es que ve todo el daño que me estás haciendo, es que mira todo lo que yo he sacrificado por ti, y entramos en un estado de victimización constantemente, buscando que el otro cambie cuando cuando no está en mis manos, si va a cambiar, ¿sí? Nos vamos igual al enfoque en el otro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la diferencia entre victimizarme o expresar realmente lo que siento? ¿Sí? La expresión de lo que yo siento tiene que ver igual en un enfoque en mí, en que yo necesito que el otro sepa esto, yo necesito expresar, yo necesito confrontar, mi emoción así me lo pide, pero cuando lo hago, a lo mejor nada más para chantajear al otro, para que el otro haga lo que yo quiero, entonces estamos hablando de un estado de victimización. ¿Sí? Si se fijan los 4 puntos, nos vamos a los extremos. En el número 1, expreso o no expreso. En el número 2, o soy bien permisivo o soy bien rígido. ¿Sí? En el número 3, o me victimizo o expreso, a lo mejor sanamente, o no expreso absolutamente nada. ¿Sí? Y en el último, o lo castigo o igual me castigo a mí mismo, porque también la parte del castigo puede ser hacia uno mismo. ¿Sí? Y hay muchas familias de repente de que no, es que yo no como, yo no duermo porque mi paciente está aquí, que no sé qué, o sea, y nos vamos completamente a los extremos. Recuerden que el primer punto para poder llevar un acompañamiento sano con mi usuario es que tú como familiar te cuides dentro de lo posible, que comas lo mejor posible, que duermas lo mejor posible, que te asees, que vayas a trabajar, que busques establecer o equilibrar tu vida. ¿Sale? Tu paciente está bien aquí, tu paciente aquí come, aquí duerme, aquí se baña, aquí hace todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y en ocasiones descuidamos estas partes, que justamente puede entrar en la parte de la victimización, es que yo no como para que mi paciente tenga todo y a ver si así me valora y a ver si así hace las cosas. Entonces buscamos controlar algo que no se puede controlar, y si se fijan muchas veces todo esto le ponemos la máscara de amor. Sí. Hacemos todo esto, los chantajeamos, los castigamos, no los dejamos que se expresen o no los dejamos contactar con sus emociones, o somos muy exigentes con ellos y les decimos que es amor. ¿Sí? Y en ocasiones no siempre les va a funcionar a los muchachos eso, porque entonces los muchachos van a aprender que justamente eso es el amor, y ellos tampoco se van a permitir expresar sus emociones. ¿Y qué creen que con lo que batallamos aquí todos los días? ¿Sí? Y fíjense, a sus muchachos no les van a dejar mentir y pregúntenle, ¿sí es cierto que la psicóloga Monse? Porque siempre que entro al taller, ¿y cómo están? Bien, ¿pero qué es bien? Pues bien, ¿pero qué es bien? Ponle nombre a lo que sientes, porque a veces no saben ni siquiera decirme estoy triste, o estoy enojado, o tengo miedo, ¿sí? A veces no saben ni siquiera decirme eso. Entonces yo en todos los talleres, y pregúntenle a sus muchachos, ¿sí? En todos los talleres, ¿pero qué es bien? Y ya como que se quedan. Ya últimamente ya se han soltado un poquito más, pero sí les cuesta mucho trabajo en ocasiones el abordar sus emociones, y justamente para eso los traemos. Pero si en casa tampoco lo hicimos, y luego en casa tampoco lo hicieron con nosotros, y venimos arrastrando la cadenita, ¿sí? A lo largo de generación en generación, entonces ¿en qué momento van a poder enfrentar ellos todo lo que traen atorado? ¿Sí? Ahora, la autoexigencia.
llegan aquí y ellos creen que ya son unos buenos para nada, que jamás en la vida, y perdón por la expresión, pero así me han dicho ellos, ¿no? Entonces ellos ya creen que son unos buenos para nada, que nunca jamás en la vida se van a rehabilitar, que toda la vida van a ser unos adictos y que toda la vida van a estar en esto y que son lo peor. ¿Por qué? Porque traen también un tema de autoexigencia. Si no lo hago perfecto es porque está mal, ¿sí? Es porque no sirve para nada, cuando realmente no es así. Todos los procesos tienen sus retrocesos. De hecho, me han tocado chicos que a lo mejor van muy bien en su proceso y hay un punto donde tienen un retroceso o alguna pequeña recaída, ya sean conductas y demás, y al final ellos solo se castigan. Ellos solos de que no, es que soy lo peor de que le pasó a la humanidad y que soy el peor de los adictos y que no sé qué, y empiezan con este discurso. Entonces, también la parte de la autoexigencia, de si todo tiene que ser perfecto, aguas. Sí, porque me tumban también de repente todo el tratamiento. Los chicos, yo normalizo mucho con los chicos el decirles, ¿sabes qué? Sí, vas a tener avances, pero también va a haber momentos en los que vas a retroceder y donde vas a volver a tener las conductas que tenías allá afuera y todo. Yo prefiero 1000 veces que me lo digas tú a que me llegue la queja, pero ya cuando ellos llegan y me dicen, Monse, ¿sabes qué? Me equivoqué, pasó esto, ya estamos hablando de una aceptación. Ya le estamos bajando a esto, porque a esto ya no le estoy llamando soy imperfecto, no valgo para nada, sino más bien estoy llamando me equivoqué, cometí un error. ¿Sí? Y los errores tienen una solución. Entonces yo por eso siempre les digo a los muchachos, yo prefiero 1000 veces que tú me vengas con el chisme y me digas, ¿sabes qué, Monse, la regué? Hice esto, y va, lo trabajamos. Si tienes que asumir alguna tarea educativa o lo que sea, pues ni modo, lo que nos toca, pero se trabaja y le empezamos a cambiar el concepto, ¿sabes qué? Me equivoqué, cometí un error y los errores se remedian, ¿sale? La negatividad, llegan luego bien victimizados, no, es que el mayor me dijo, no, es que a mí me odia el supervisor, no, es que el encargado de no sé qué, no, es que los compañeros la traen contra mí, ¿no? Entonces es empezar a abordar el tema de la responsabilidad. ¿Tú qué estás haciendo para involucrarte en este tipo de situaciones? ¿De qué manera estás marcando límites? ¿Cuál ha sido tu comportamiento? Comenzar a ver que sí puede haber cambios. ¿Sí? A ver, esta semana cálale de esta manera. Ay, no, Monse, es que sabes que tuve esta problemática. A ver, vamos a arreglarla de esta manera. Esta semana te va a tocar hacer esto. Aquí depende mucho de qué nivel de negatividad traigo el usuario. Me han tocado chicos que vienen, pero si bien negativos, bien cerradísimos. No, Monse, que yo sé que yo nunca voy a cambiar y sé que voy a ser el peor de los pacientes y el peor de los adictos y volvemos entre autoexigencia y negatividad, ¿no? Y sé que yo voy a hacer lo peor. A ver, esta semana vete a lo más básico, que es lo mínimo indispensable que necesitas. Pues comer. Esta semana dedícate a comer a tus horas, a dormir y a hacer lo que se te manda, nada más. Y ya, pasa la semana. Ay, Monse, esta semana no salió en problemáticas. Sí puede haber cambios entonces. Sí, y los empezamos a sacar de ahí. Entonces sí puede haber cambios. Vámonos al siguiente paso. Entonces ahora vamos a empezar a modificar un poquito la conducta que estás teniendo. Pero es como empezarlos a sacarlos poco a poquito de esa situación en donde están, ¿no? Y en la última, en la parte del castigo, que se combina mucho también con la parte de la autoexigencia que les mencionaba ahorita. En vez de que lleguen y me digan, ay, Monse, es que cometí un error y que no sé qué, en vez de castigarlos y decir, oye, pues es que ¿qué te pasa? Que mire, que no sé qué. No, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Y claro que siempre que los muchachos hacen algo pues que no está tan bien, necesitan tener alguna tarea educativa para poder retroalimentar la conducta, ¿sí? Pero también es bien diferente que se maneje la tarea educativa y que el usuario sepa cuál es el objetivo de su tarea educativa a que nada más se le castigue por castigar, ¿sí? Que en ocasiones es lo que sucede en casa. Ellos vienen bien acostumbrados a que en casa se les castiga porque se les castiga y a veces a los niños no les explicamos, ¿no? De que mira, se te voy a quitar esto por este motivo y nos va a ayudar a esto y demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos las habilidades, tampoco lo hicieron con nosotros, ¿no? Entonces el niño entiende que se le castiga si hace esto, nada más, pero no entiende el objetivo del castigo. Entonces llegan aquí, no, Monse, es que son los más crueles, es que ya sé que me tienen que castigar, es que no es que se te vaya a castigar, mira, esta tarea educativa funciona para esto, funciona de esta manera, porque todas las tareas educativas tienen una función. Entonces yo se las explico para que busquen ellos como alivianarse en esta parte. Ya saben que, por ejemplo, de que te vas a ir a espacio reflexivo, justamente es un espacio reflexivo para que tú puedas generar una introspección y te preguntes a ti mismo y mira, en ese momento lo vas a aprovechar de esta manera, que no sé qué, y entonces ya se le da una utilidad a esto, pero ya no funciona como castigo, ya funciona como un límite. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes para que le des una función a esto que está sucediendo? ¿Sí me doy a entender? Entonces, todo esto lo vamos a poder manejar mucho desde las necesidades, pero ojo, que cada quien se haga cargo de sus necesidades.
¿sí? Si ustedes como familiares ahorita ya están pensando en de que no, yo le voy a decir a mi paciente de que él se tiene que tomar las cosas así, otra vez nos estamos regresando para acá, ¿sí? Aguas. Ustedes más bien chequen esta parte en ustedes, cómo han aplicado todo esto, a lo mejor en sus propias vidas, cómo lo ven todos los días, y dejen que sus pacientes se vayan haciendo cargo de los suyos, que ellos generen este enfoque en sí mismos, que ellos reconozcan sus propias necesidades y que ellos se hagan cargo de sus propias necesidades, ¿sí? Porque si como familia constantemente estamos buscando hacernos cargo de los demás, regresamos nuevamente al control, ¿sí? Y recuerden que este control en muchas ocasiones tiene que ver más con nosotros mismos que con el otro, porque yo siento que yo estoy fuera de control, ¿sí? A veces no es tanto que amemos demasiado, es que no nos sentimos en paz si no estamos controlando al otro, ¿va? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Fue muchísima información, ¿verdad? Pues entonces medítenlo. Sería todo por el momento. Igual pues si tienen dudas, pues estamos a sus órdenes. ¿Sale? No, ¿de qué? No, ¿de qué? Hasta luego. Buenas tardes. 25. No, muchas gracias. ¿Cómo crees? Gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Qué amables. Ahora les voy a dejar el tiradero porque me tengo que meter a mi clase. No, ¿de qué? Que esté bien.